Hola amigas y amigos, miren, para este video tutorial les tengo esta hermosa blusa tejido a crochet o ganchillo. Ahí está, a pedido de ustedes. Vean, nos ha quedado muy bonito. Las mangas pusimos pues con el punto arañita, como pueden apreciar, y queda muy bonito la blusa. Bueno, esta blusita es en talla M y L, ¿ok? En M y L. A veces los tejidos se acomodan. Más bien lo que es en hilo, más bien ya no se estira. Eso sí tienes que hacerte en tu talla. ¿Ok? Entonces, como esa es lana, entonces se estira, se acomoda en cualquier cuerpo. Por eso digo en talla M y L. Ahí está, ha quedado muy bonito la blusa. Los materiales que voy a usar son 310 gramos, amigas. 310 gramos. ¿Sabes por qué digo eso? Los 300 gramos nada más nos ha terminado solamente la blusita sin tejer los bordes. Nos ha terminado la manga, las dos mangas y todo el cuerpo, menos los bordes que tenemos. Me refiero a estos bordes de abajo y parte delante y los botones, amigas y amigos. Bien, amigas, nos ha quedado muy bonito nuestra blusa. Yo voy a usar material un poco lana gruesa. Ya les estaré indicando qué lana voy a usar. Bien, amigas y amigos, entonces aquí te lo dejo el paso a paso. Espero pues les guste, amigas y amigos. Quedó muy bonito nuestra blusita. Comenzaremos con nuestro proyecto de hoy. Voy a usar esta lana, que es lana de alpaca. Ahí está, lean muy bien. Ok, entonces voy a usar lana de alpaca. 300 gramos, 3 de estos de acá. Voy a usar 3, solo tengo 3, si es que me falta lo aumento, pues ya. Entonces en el inicio del video ya les dije con exactitud, porque ahorita recién voy a estar tejiendo, entonces todavía no lo sé. Ya, entonces voy a usar de 2 hebras, como pueden apreciar, de 2 hebras. Esta lanita viene de 3 hebras, viene así de 3. También viene así de 3 para más gruesito. Viene así de 3, viene así en 2 y así un unito también viene, solamente así delgadito. Y entonces yo voy a usar, para avanzar un poco rápido, voy a usar de 2 hebras. Listo, amigas. Entonces ustedes podrían tejer pues con la lana que tengan, no siempre pueden buscar esta lana. Si es que lo encuentran, lo encuentran. Si no, no, pues pueden tejer pues de lanitas de bebé, ¿no? Hay un poco lanas para tejer con crochet ahí. Entonces con eso podríamos tejer. No siempre puede ser esta lanita de alpaca. Entonces voy a comenzar con nuestra primera flor. Voy a empezar con 9 cadenitas, perdón, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas. Una vez tenido los 9 cadenitas, voy a unir en la primera cadena que empezamos con punto deslizado, lo voy a unir. Y ahí está nuestro arito mágico. Luego, 3 cadenitas, levanto para que represente el primer punto alto. Bien, esto mientras voy tejiendo lo voy escondiendo esta lana sobrante. Luego vamos a rellenar con 24 puntos altos en nuestro arito mágico. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así de esta manera voy a rellenar lo que es con 24 puntos altos. 24. Entonces relleno y regreso. Listo. Aquí ya tengo los 24 puntos altos. Una vez tenido los 24 puntos altos, voy a unir donde la cadena empezamos 1, 2 en la cadena 3. Y lo vamos a unir con punto deslizado para que nos queden perfectas. Ahí está. Luego voy a levantar 5 cadenas para los pétalos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas.
Crochet no les dije, ¿verdad? Crochet voy a usar el número de 2 milímetros, debe ser esto, porque esto, como es un poco lana, un poco gruesito, entonces queda bien llenito. Ya sabes por qué yo tejo así, con este crochet un poco pequeño, para que mi tejido pues me salga un poco aprietos, no tan flojitas, ¿no? Por eso lo estoy tejiendo con este crochet, pero podrías tejer con el crochet de tu preferencia. Listo, ya tengo 5 cadenitas. Luego, doble lazada, hago doble lazada y en el mismo lugar voy a tejer, en este mismo donde empecé la cadena o donde tejí las cadenas. Por ejemplo, si es que yo me voy al siguiente punto, ¿sabes lo que pasa? Esto pasa. Esto, amiga, eso es lo que no me gusta, entonces por eso tejo en la cadena. Entonces, eso es lo que pasa, mira, no me gusta. Entonces, por eso yo lo hago doble lazada, donde empecé la cadena, en ese mismo lugar voy a tejer el punto alto de doble lazada y queda así. Luego nuevamente doble lazada y voy al siguiente y voy a tejer puntos altos de doble lazada. Ahí está, como verán. Ahí está, un poco es blanco, casi no deja ver. Luego, una vez ya tenido eso, tejemos 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Nuevamente doble lazada. Siempre voy a trabajar con doble lazada. Voy al siguiente espacio, no en este mismo espacio, sino al siguiente espacio. Solo para empezar hice eso. Doble lazada. Ahí está. Con 3 puntos vamos a trabajar con 3 varetas o puntos altos de doble lazada. Ya, una vez ya tengo hasta ahí, ¿no ve? Hago ahora para la esquina 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Doble lazada y voy al siguiente espacio. Siempre doble lazada. Nuevamente doble lazada. Y voy al siguiente. Nuevamente. Hasta ahí quedase. Ya, ahora me toca este lugar, 8 cadenitas nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Nuevamente doble lazada y voy al siguiente espacio. Doble lazada. Ahí está. Listo, ahí está. Luego nuevamente me toca la esquina con 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Doble lazada, voy al siguiente. Listo, como verán, ahí está. Tenemos una esquina, 2 esquinas. Ahora nuevamente me toca 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y doble lazada y repito nuevamente. Bien, entonces avanzo así hasta ahí. Ahí está, avancé ese 2 más y acá finalizamos. Doble lazada y siempre al siguiente espacio. Por algo tiene 24. Listo, ahí finalizamos, como pueden apreciar. Ahora con 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas. Y esta última cadena, aquí vamos a deslizar. Acá empezamos 1, 2, 3, 4 en la cadena 5. Ahí deslizamos y cortamos nuestra lana. Cortamos nuestra lana y listo. Ahí terminamos nuestra primera flor. Como verán, ahí está. Así nos ha quedado nuestra primera flor. Ahí está, aprecian, muy bonito. Bien, ahora para segunda flor vamos a empezar de los mismos puntos. De los mismos puntos empezamos. Ya aquí, como verán, ya empecé tal cual. Con la misma cantidad de puntos, de cadenas también. Ahí está, avancé así. Esta es la esquina, son solo 8 cadenitas y acá vamos a tejer
como son 16 cadenas aquí en la esquina, entonces vamos a tejer la mitad nada más. Tejeríamos la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas, así de esta manera, 8 cadenitas. Y tomamos la otra flor ya terminada. Tomamos y siempre jalamos así. Yo en mi caso siempre jalo nada más así. Si desean cuentan en este lado que les quede 8, en este lado 8. Pero en mi caso nada más jalo así para saber dónde es la mitad y aquí. Y ahí voy a unir. Listo, una vez unido. Nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Doble lazada y voy tejiendo los pétalos siempre con doble lazada. Eso se trabaja. Doble lazada. Tejemos. Doble lazada. Ahí está. Y como verán, ahí ya hemos unido. Listo. Ahora, una vez ya tejido este 3, tan solo vamos a tejer, como son 8 aquí, vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenitas. Aquí siempre agarro también así, lo tomo lo que es la mitad. Y ahí, lo 1, 2, 3, 4 cadenitas y ahí va quedando así. Nuevamente doble lazadas y continuamos tejiendo con los pétalos. Listo, hasta ahí. En este lugar si desean ponen 10. En este lugarcito. Luego nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estamos en la esquina. Este lado nuevamente jalo así. Siempre jalo así nada más para saber dónde es la mitad y ahí voy a unir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doble lazada y voy a continuar tejiendo lo que son los pétalos. Listo. Hasta ya hemos unido. Ahí está, así va a ir unido. Luego acá 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doble lazada y acá. Terminamos. Así de esta manera. Nuevamente 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, ver. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y esto lo vamos a unir acá con punto deslizado y ahí lo cortamos nuestro hilo. Y como verán, amigas, ahí está, nada más así esto se une. Ahí está, hasta ahí queda muy bonito. Bien, entonces así de esta manera vamos a ir uniendo hasta tener 5. Acá tenemos 1, 2 y acá 3, 4, 5, hasta tener 5 así tal cual unidos. Luego vamos a empezar la segunda fila. Ok, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas. Vamos a tejer de 5 filas, o sea, desde la cintura hasta la sisa va a tener 5 filas. Estas 5 filas. Bien, una vez que ya tengamos ya así de esta manera, vamos a empezar a unir de la siguiente manera también. Aquí primero, aquí, luego en este lugar y aquí nada más, en los 3. Luego, una vez unido, aquí como verán, ahí está, 3. Ya, entonces, como les dije, vamos a unir aquí y luego acá. Ya, una vez que tengamos así, vamos a unir en este lugar y luego aquí y aquí y ahí. Bien, entonces vamos a unir esta vez más y luego, bueno, avancé así. 3 puntos altos, 8 cadenas, 3 puntos altos, 16 cadenas y acá nos toca la esquina, entonces vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esto lo vamos a unir aquí. En este lugar siempre voy a jalar así para saber dónde es el medio. Luego lo uno y en este lugar nuevamente hago 8 cadenas. Ahí está 8 cadenas, luego doble lazada y continuamos tejiendo los 3 puntos altos de doble lazada. Listo, ahí está. Ahora 4 cadenitas. Listo. Ahora eso donde vamos a unir aquí. En este lugar vamos a unir siempre en el medio.
lo unimos en ese lugar, luego nuevamente 4 cadenas. Listo. Nuevamente hago doble lazada y repito los puntos altos. Ahí está. Ahora nuevamente vamos a tejer 8 cadenas. Y esas 8 cadenas vamos a unir aquí. En este lugar voy a unir. Listo. Una vez unido, nuevamente 8 cadenas. Luego, doble lazada. Vamos a tejer nuevamente 3 puntos altos de doble lazada. Listo. Ahora, nuevamente 4 cadenas. 4 cadenas y esto vamos a unir aquí. Siempre jalo y trato de encontrar lo que es la mitad. Y ahí vamos a unir. Listo. Ahí nuevamente 4 cadenas. Listo. Ahora, doble lazada. Vamos a hacer el último pétalo. Listo. Ahora 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y eso vamos a unir aquí. Las 8 cadenas en este lugar. Listo. Nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Y esto lo vamos a unir aquí. 1, 2, 3, 4 en la cadena 5. Con punto deslizado cortamos nuestra lana y listo. Y así de simple nada más esto se une. Como verán, así nada más esto se une. Ya, entonces para la siguiente flor vamos a unir de la igual manera. Primeramente aquí, luego acá, luego aquí, luego aquí y acá. Y así sucesivamente vamos a estar repitiendo todas las flores que sean necesarias. Bien, amigas, entonces yo así de esta manera voy a avanzar y enseguida les voy a mostrar cuántas filas, todo esto vamos a decirles. Y listo, amigas y amigos, avanzamos con nuestra blusita. Bien, ahora les voy a decir cuántas filas tenemos, cuántas filas de flores hemos tejido. Yo tejí 14 filas de flores. Aquí contamos una fila, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 filas de flores. Bien, ahora les voy a indicar cuántas filas va hacia ancho y hacia largo. O sea, desde la sisa hasta la cintura. Hemos tejido tan solo una fila, 2 filas, 3, 4, 5 filas nada más. Y lo que es hacia ancho, 7 filas. 7 filas de flores. Y la división está acá. En la espalda hemos tejido 6 filas de flores y en parte delante 3 filas de flores ambos lados. Y en la sisa aquí pusimos una fila de flores en la sisa, como pueden apreciar. Lo que voy a tejer va a ser en una talla en M y L. Ahí está, en M y L. Ya, las amigas que son un poco delgaditas, súper delgaditas, entonces pueden tejer de tan solo 10 filas de flores. Lo cual aquí en la espalda lo ponen 4 filas y parte delante 2 filitas, ambos lados, y la sisa más bien lo ponen así, una fila tal cual. Ahí está, como pueden apreciar, así de esta manera nos ha quedado nuestra blusa. Ahí está, hasta allá ya nos ha consumido los 200 gramos de nuestra lana o de nuestro material. Bien, amigas, entonces dicho todo esto, vamos a ya unir lo que es el hombro. Ya acá, por ejemplo, ese 2 nada más vamos a unir con este lado de la espalda y este unito, este 1, así vamos a sobrar tal cual. Solamente este 2, porque una fila ya está levantado, porque desde la sisa hasta la cintura tiene 5 filitas nomás. Si desean más larguito lo ponen 6 filas, 7 filas, depende al gusto. Yo lo voy a poner tan solo 5 filitas de flores. Y luego desde la sisa hasta el hombro tan solo 2 filitas. Aquí solamente me falta una filita. Esto lo dejo así tal cual. Este 2 nada más voy a unir con este lado. En ese lado lo mismo. Este unito lo hacemos sobrar y este 2 lo vamos a unir lo que es en la espalda. Y en la espalda nos sobra así 2 florecitas para el cuello. Bien, amigas, entonces voy a unir el otro lado y luego vamos a unir con ustedes el otro lado también. Bien, entonces
Ahí está, amigas, así nos ha quedado. Bien, vamos a unir. Aquí ya me preparé para empezar desde la sisa. Entonces, empiezo a unir esto de acá. Empiezo uno esto, aquí también y luego aquí. Ya, entonces voy a unir. Esta es la sisa, esta es la sisa. Esto va a ir así. Y listo, ya le uní como pueden apreciar. Ya, una vez unido, aquí voy a tejer 8 cadenas. Listo, ya tejimos 8 cadenas aquí, los 3 puntos altos de doble enlazada, 8 cadenas y voy a unir con este lado de la espalda y empiezo a unir aquí, luego aquí y finalizo acá. Entonces agarramos la espalda y vamos a unir aquí. En este lugar voy a unir lo uno y luego nuevamente voy a tejer 8 cadenas ahí. Ahí está, 8 cadenas, luego hago el pétalo. Listo, ahí tejimos ahora nuevamente 4 cadenitas y lo voy a unir acá, en este lugar. Lo voy a unir, luego finalizamos acá, en la esquina. Y como les dije, aquí ya hemos unido 8 cadenas y vamos a finalizar aquí. Listo, cortamos nuestra lanita. Ahí lo vamos a sujetar y como verán, ahí está, ya hemos unido. Y todo esto es la manga, como apreciarán acá. Todo esto es la manga. Listo, ya este lado ya hemos unido. Ahora nos toca unir una flor más. Esta de acá va a quedar así tal cual, para que dé forma en el cuello. Listo. Entonces aquí, como verán, vamos a unir casi en todas. Ya, ahora la siguiente flor vamos a empezar a unir desde acá. Desde acá voy a empezar a unir aquí. Voy a unir aquí y luego acá, luego aquí y aquí, luego acá, aquí y acá finalizamos. Entonces voy a empezar así. Que ya tengo 8 cadenas, entonces tengo que empezar de acá. Aquí voy a unir. Ya el otro lado ya lo uní. Ahí acá me quedan 2 flores de fila. Entonces voy a unir ahí. Ahí está, ya hemos empezado a unir aquí, luego aquí, acá. Ya, ahora estamos aquí. En este lugar vamos a unir. Luego aquí, luego en este lugar y finalizamos aquí. Y finalizo en este lugar con punto deslizado. Y así es como se aparece. Ahí está. Ya ese uno vamos a hacerlo sobrar a ambos lados. Ahí está, listo. Ya está unido. Y ahí está. Y esta parte va a quedar así, ambos lados. Ahí está. Así quedó nuestra unión en el hombro. Ahí está, como pueden apreciar, así va quedando nuestra luz. Esta parte de atrás, como les dije, va a sobrar 2 filas de flores. Y ha sobrado así. Ahí está. Ahí está lo que es la manga. Bien, amigas, entonces ahora nos vamos a encargar de las mangas y de los bordes. Ahí está. ¿Les está gustando o no? Ya. Bien, entonces vamos a seguir tejiendo. Ahí está. Las flores quedan muy bonitas, perfectas para la blusa. Antes de empezar, les voy a decir las disminuciones de la manga. Ok, entonces vamos a empezar a disminuir a partir de la vuelta 8. Acá tenemos una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Ok, a partir de 8 vueltas empezamos a disminuir. Vamos a empezar con 4 cadenitas. Luego empezamos a disminuir a 3 cadenitas. Y eso hasta aquí. Vamos a tejer con 3 cadenitas hasta el siguiente punto de arañita, hasta en la mitad. Después de
empezamos a disminuir, ya, o sea, me refiero a puntos abajitos que vamos a empezar a disminuir, a cerrar. Y a partir de este lugar vamos a empezar a disminuir también a tan solo 2 cadenitas. Y vamos a terminar con 2 cadenitas. Si desean, terminan con 2 cadenitas o también pueden disminuir, como yo disminuí más o menos a partir de este lugarcito, disminuí a una sola cadena. Enseguida les estaré indicando de qué cadenas les estoy hablando, ¿no? Estas cadenitas de separación que hay, todas estas cadenitas de separación, eso de esas les estoy hablando. Bien, amigas, entonces eso serían las disminuciones de la manga. Bien, amigas, vamos a empezar con la manga. Ahí está la manga. Ahí está. Bien, entonces yo voy a empezar aquí en de la sisa voy a empezar yo. De la sisa voy a empezar. Voy a empezar con 7 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Una vez tengo los 7 cadenitas, voy a tejer del mismo lugar el punto alto. Así de esta manera voy a empezar. Ya, aquí un detallito que les voy a indicar. Las amigas que, por ejemplo, esta es lana gruesita, un poquito, entonces le va a dar un poquito de volumen. Entonces lo que yo voy a tejer así de esta manera. 1, 2, 3, 4 cadenas y voy acá al siguiente. Siguiente y voy a tejer punto alto, nuevamente 4 cadenas y acá. Justo aquí voy a tejer otro punto alto. A ver. Ahí está, así. Luego nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas. Si desean ponen 5 cadenas. Si es que su bracito está un poquito... Ahí está, así nada más. Y voy a poner en ese lugar 3, ¿ya? Las amigas, por ejemplo, los que están tejiendo un poco delgadita, entonces yo pienso que en este lugar van a poner 5 puntos altos. 5 puntos altos. Yo lo cual estoy poniendo tan solo 3. Entonces continuamos con 4 cadenas. Y en este lugar nada más yo pongo doble, nuevamente 4 cadenas y así nada más. Luego 1, 2, 3, 4. Las amigas que están tejiendo con un poco lana delgadita y si notan que está un poquito chiquito o si está achicando lo que es la manga, entonces aquí justo en estos lugares que yo puse 3 nada más 9, lo van a poner 5 así. 2, 3, 4. Aquí repiten. 1, 2, 3, 4. Acá, recién aquí. Tejemos el punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas y en este lugarcito nuevamente punto alto, 4 cadenas y nuevamente el punto alto, 2, 3, 4 cadenas y recién paso aquí al siguiente punto. Vean, y así de esa manera van a obtener más puntos. Así, vean ahí, sí nomás ya tengo 5 puntos altos o 4 cuadritos, podríamos decir, ¿no? A ver, ¿cuántos cuadritos? De eso, tú muy aparte, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 6 cuadritos ya tendríamos en ese lugar nomás. Pero en cambio yo voy a tejer, tenemos un cuadro, 2, 3, 4 cuadritos no me voy a tener en este lugar. Y así de esa manera podrían obtener un poquito más grande. Si es que su brazo es un poco gruesita, así podrías tejer. ¿De acuerdo? Ya, en este caso yo estoy tejiendo nada más 3, no, 3 no me estoy poniendo. Aquí te estoy tejiendo punto alto y acá. Ya voy en este lugar. 1, 2, 3, 4 y acá. Luego 1, 2, 3, 4 cadenitas y voy aquí. Nuevamente 4 cadenas y tejo en este lugar. Así nada más, en mi caso voy a tejer. Ya, entonces ustedes podrían así dar una vuelta y ahí más o menos van a medirse, da o no da, y de acuerdo de eso, esa partecita lo aumenta. Entonces así, yo nada más así voy a tejer. Ok, amigas, entonces así. Ya, una vez que estoy a ver en el hombro, ya creo que estoy en el hombro, ya estoy en el hombro. Por ejemplo, desde la sisa ya
tejí y estoy en el hombro. Vamos a poner el punto de arañitas, que lo conocemos, eso. Justo en el hombro siempre, donde se dobla esto, acá, así. Ahí está. En ese lugar siempre, en el hombro siempre, esto lo vamos a tejer, ese puntito. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí estoy, ¿no ves? Así. En este lugar vamos a tejer ese punto. Listo, entonces aquí 4 cadenitas y en este lugar voy a tejer 3 puntos altos, 3 puntitos altos juntos. Listo. Una vez que ya he tejido en ese lugar así tal cual, voy a tejer 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenitas. Una vez que tengo 15 cadenitas, lazo y en este siguiente, por ejemplo aquí en este lado, voy a tejer otra vez 3 puntos altos. Así de esta manera. Ahí está, así de esta manera. Luego aquí nuevamente repito 4 cadenitas y voy a tejer aquí tal y como corresponde. Punto alto, 4 cadenitas y otro punto alto del mismo lugar. Nuevamente 4 cadenas y en este siguiente espacio punto alto, nuevamente 4 cadenas. Así. Ya saben las amigas que su bracito es un poco gruesito, entonces aquí lo pongan. Les sugiero que pongan 3 puntos, no, 4, 5 puntos altos, ¿ok? Yo solamente lo puse 3. Entonces eso lo van a hacer viendo cómo es su brazo. Y repito así. Siempre con 4 cadenas, punto alto, 4 cadenas, punto alto. Ese es el comienzo que vamos a completar. Aquí ya casi estoy completando. Este ya lo giré mi tejido. Aquí me toca el punto alto. Listo, ya dimos una vuelta. Ahora 4 cadenas. Y aquí llegó el empate. Lo que vamos a empatar es de la siguiente manera. Aquí hicimos 7 cadenas, ¿no ve? Entonces aquí tenemos, contamos una cadena, 2, en la cadena 3 y vamos a deslizar y listo, allá está empatado. Listo, una vez hecho eso, nuevamente 7 cadenitas para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y vamos a tejer el punto alto en ese mismo punto alto aquí. Ahí mismo vamos a, más o menos que vamos a, ahí, que esté así bien en el medio. Luego nuevamente repito con 4 cadenas y voy al siguiente punto alto, lo hago lo mismo. Siempre trato de tejer en la mitad del punto alto. Así. Nuevamente repito 4 cadenas y así de esta manera. Listo. Una vez empezado, así. Puro así vamos a tejer hasta finalizar nuestro tejido. Vean, así de esta manera vamos a tejer en cuadritos nuestra manguita. Siempre con 4 cadenas, punto alto. Siempre vamos a tratar de tejer el punto alto en este más o menos en la mitad para que nos quede algo así. Y así avanzamos nuestra segunda vuelta. Ok, avancé hasta aquí. Ya, una vez que estemos en este lugar, en el hombro, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un punto alto lo dejamos así tal cual. Nos vamos a saltar. Ya, observen muy bien lo que voy a hacer en ese lugar. Hasta aquí, este punto alto en este lugar. No lo voy a tejer así. Así no le voy a tejer, sino ese lugar lo dejo vacío. Lo que sí voy a tejer es en este cuadrito, estos puntos, 3 puntos altos. Ahí. Así de esta manera. Mira acá. Ahí ya sé.
Ahí eso ya se lo tapó ese lugar. Ya, entonces así de esta manera vamos a tejer en ese lugar. Una vez hecho eso, vamos a tejer 7 cadenitas. En este punto que vamos a aplicar en ese lugar, vamos a tejer 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas, amigas. Una vez hecho las 7 cadenitas, voy a tratar de tejer en el medio. Yo en mi caso voy a tejer así nada más, así, sin encontrar lo que es la mitad. Si desean, jalan así, jalan y en donde es la medio, ahí lo tejen el punto. Pero en mi caso nada más voy a tejer aquí, en la cadena nada más. Así en la cadena. Ya esto se mueve a este lado, al otro lado, así va moviéndose eso. Y solito va acomodándose eso. Ya, una vez hecho eso, ya tejí el punto bajo en ese lugar. Nuevamente repito 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y voy a tejer en este lado. El puntos altos. 3 puntos altos. Listo. Así de esta manera. Nuestra vuelta 2. Aprecia muy bien. Ya en este lado lo mismo voy a tejer. Hago 4 cadenitas. 4 cadenitas y dejo este punto alto, esto de acá. Y en este siguiente voy a tejer el punto alto. Así también lo voy a hacer sobrar el punto alto. Luego nuevamente repito 4 cadenas y voy tejiendo así de esta manera. Bien, amigas, entonces voy a dar toda la vuelta y nos vemos en la vuelta 3, que recuerden, esto es la vuelta 2. Bien, aquí ya voy a empatar. Siempre vamos a tratar de empatar en la cadena 3. Siempre aquí contamos una cadena, 2 y en la cadena 3 vamos a empatar con punto deslizado. Listo, terminadito la vuelta 2. Ahora nuevamente aquí empiezo con 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y tejiendo siempre aquí los puntos altos. Ahí, que nos queden así. Nuevamente 4 cadenas y avanzo así, así hasta el hombro, ¿ok? Bien, avancé hasta el hombro. Ya, la secuencia es lo mismo, dejando siempre este punto, un punto alto que estamos tejiendo, es siempre dejando. Nada más, tejemos aquí y esto dejamos así vacío y acá tejemos lo que es los puntos altos, 3 puntos altos. Ok, esta va a ser así, ese es el paso a paso a seguir. En la siguiente vuelta dejamos este punto alto y tejemos aquí los 3 puntos altos. Y así sucesivamente vamos recorriendo, más o menos hasta acá. O hasta acá más o menos. Bien, amigas, entonces así. Esa es la secuencia que vamos a repetir. Y una vez hecho eso, repetimos 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. 7 cadenas. Y aquí vamos a tejer. Acá. Vamos a tejer en este lugar que es en la cadena. Voy a tejer el punto bajo o medio punto, como lo conozcan. Y justo donde está un punto, en ese lugar voy a tejer otro punto bajo y acá en este costadito otro punto bajo. Ya en sí nos tienen que salir 3 puntos bajitos. En la vuelta 3, amigas. En la vuelta 3 nos tienen que salir 3 puntos bajitos aquí. Luego nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y voy a tejer detrás de este punto también aquí. Tejo y va a quedar así. Listo. Ahora 4 cadenas para continuar, 4 cadenas y este punto alto estamos dejando. Ahora vamos aquí. Punto alto, 4 cadenas, punto alto y así vamos a dar toda la vuelta, amigas. Yo voy a repetir así de esta manera. Una vez que estemos en el hombro, ahí nos vemos, ¿ok? En la vuelta 4 nos vemos, amigas. Bien, aquí ya vamos a estar en la vuelta 4. Vamos a tejer lo mismo. Acá voy a poner 4 cadenitas. A ver. Siempre dejo este punto alto, ahora me toca dejar entonces en este cuadro, tejo 3 puntos altos. Así de esta manera voy avanzando
Luego 7 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7 cadenitas. Ahora, en este lugar teníamos en la vuelta anterior 3. Ahora vamos a tener 5 puntos bajitos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí en la cadena dejemos 5. En la vuelta 4 nos tiene que salir 5 puntos bajitos. Ahí está, en la vuelta 4. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y repito lo mismo aquí. 3 puntos altos, 3 puntos altos, 4 cadenas. Dejo este punto alto, sino aquí nada más me voy. Y así voy a ver, así vamos a obtener aquí, en cada vuelta, voy a tener 11 puntos bajos, 11 puntos bajitos. Y entonces doy la vuelta y luego les explico también. Bien, ya estoy aquí en la vuelta 5, si no me equivoco, sí, ya estoy en la vuelta 5. Aquí nuevamente repetimos así lo mismo acá. Dejemos 3 puntos altos. Aquí vamos a repetir 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Ya, aquí en los puntos bajos teníamos en la vuelta anterior 5. Ahora vamos a tener 7, amigas. 7 puntos bajitos nos tiene que salir. Acá tenemos 1. Y vamos a tejer el siguiente punto en este punto para que nos salga 7 en este punto. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en este lado va a tejer la cadena 7 puntos bajitos. Ya, estos puntos bajitos tratemos de tejer un poco flojitas para que no jalen mucho. Listo. Ahora, una vez hecho eso, nuevamente 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. 7 cadenas y aquí en este cuadro tejemos 3 puntos altos. Así de esta manera. Ahí está, ya tenemos 7. En la vuelta que viene 9 y en la vuelta que viene 11. En cada vuelta que vamos a dar se va a aumentar 2 puntos bajitos en este lugar. Entonces así como verán estamos avanzando. Y nuevamente repito aquí. 4 cadenitas. Dejamos siempre esto de acá que quede así. Aquí nada más nos encargamos a tejer el punto alto. Luego 4 cadenas así. Bien, amigas, entonces así avanzo. 2 vueltas más voy a avanzar hasta tener 11 puntos bajitos. Ya sabemos aquí, tenemos que aumentar 2 puntos bajitos en cada vuelta que demos. Ahorita tenemos 7. Bien, amigas, estoy en la vuelta 7. Avancé una vueltita. Aquí en la vuelta anterior ya tenía 9. Ahora vamos a tener 11, que es la última vuelta que voy a dar. Ya después ya vamos a empezar a disminuir los puntos bajitos. Entonces aquí dejemos que nos tienen que salir 11. Recuerden, en la vuelta anterior ya era 9, ahora 11. Aquí ya tejí en primer punto. Aquí tenemos que tejer encima de este punto el siguiente punto para que nos salga 11. Ya está, ya tenemos 2 aquí. 3, 4, 5, 6, 7. Un poco flojitas vamos a tejer. 8, 9, 10 y el número 11 vamos a tejer aquí en la cadena. 11. Y ya tenemos 11 puntos bajitos, amigas y amigos. Si desea más pequeño, ya lo van a tejer de los 9 nomás, podrían tejer 9. Ahora nuevamente 7 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y vamos a tejer aquí. Bien, entonces voy a terminar, voy a completar esta vuelta más y en la siguiente vuelta nos vemos en la vuelta 8. Ya, en la vuelta 8 ya vamos a empezar a disminuir todo esto. Bien, amigas, ya terminé la vuelta 7 y ya estoy empezando en la vuelta 8. Ya en la vuelta 8 voy a hacer de la siguiente manera porque vamos a empezar a disminuir esta partecita del punto. Y también ya hemos empezado a disminuir las cadenas.
desde la empatación. Bien, entonces 3 cadenitas, punto alto, nuevamente 3 cadenas y vamos a tejer el punto alto en este lugar. Ahí está, en ese mismo lugar. Tejemos el punto alto. Ahí está, el punto alto. Ahí está. Como pueden apreciar, así tiene que quedar. Ya en la vuelta 8 empezamos a disminuir nuevamente 3 cadenitas. 3 cadenitas nada más partir de la vuelta 8. Así de esta manera empiezo a tejer dentro de la cadena. Vean así. Luego aquí voy a tejer. Ya, a partir de aquí voy a tejer 8 cadenitas yo en este caso, porque veo que una vez acá estoy tejiendo, entonces veo que las cadenitas están un poco pequeñitas. Entonces voy a poner 8 cadenitas. En este lado, por ejemplo, era estos puntos altos, era fuera de la cadenita, ¿no ven? No estaban tejidos dentro de la cadenita, entonces se ven así. Pero en cambio en este lugar intenté tejer con 7 cadenitas y me parecían las cadenas que se veían pues un poco pequeñitas. Entonces por ese motivo voy a tejer 8. Acá tenemos una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cadenitas. Una vez tengo las 8 cadenitas, ya, aquí también vamos, este va a ser, por ejemplo, este 11, la vuelta anterior, este va a ser el medio. Entonces, a partir de 8 vuelta, vamos a empezar a disminuir el mismo punto que tenemos acá abajo. Por ejemplo, acá teníamos 11, ¿no ve? Ahora nos va a quedar tan solo 9. 9, ya tenemos 8 cadenas y nos tiene que salir tan solo 9 puntos bajitos. Entonces empiezo a tejer ya no en esta cadenita, sino aquí, dejando un espacio. Nos tiene que salir 9. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y como aprecian, nos queda un espacio. Eso lo vamos a dejar así. Así 9 nada más nos tiene que quedar en la vuelta 8 porque estamos empezando a disminuir. Ok, entonces aquí nuevamente 8 cadenas vamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y tejemos 3 puntos dentro de la cadena. Dentro de la cadena, así de esta manera. Ahí va apreciando así. Luego, para continuar, lo mismo que tejimos en este lado, lo mismito. Entonces empezamos a tejer aquí. En este punto, tejemos el punto alto. Ahí está, nuevamente 4. Así de esta manera, repetimos lo mismo. Y aprecien, hasta ahí va quedando así. Ahí está, ese es el tamaño que me queda. Aproximado debe ser 20 centímetros. Aproximado desde aquí hasta acá. Debe ser. Entonces mi bracito es un poco delgadito, por eso lo estoy tejiendo así. Ahí está. Bien, entonces termino la vuelta 8 y nos vemos en la vuelta 9. Bien, ya completé la vuelta 8 y estoy en la vuelta 9. En la vuelta 9, nuevamente repito aquí. En cada vuelta vamos a estar recuperando los puntos altos que hemos perdido o que se han recorrido a este lado. Entonces, aquí empiezo a tejer el punto alto también en ese lugar. Listo, ahí está. Así de esta manera voy recuperando los puntos altos que están en estos lugares. Desde acá esta vez. Entonces así de a poco vamos a estar recuperando. Listo. Aquí ya tenía punto alto y voy a tejer dentro de la cadena, este lado, 3 puntos altos.
Así de esta manera, como verán. Luego aquí 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Ya. En la vuelta anterior teníamos, ¿cuánto? 9, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora vamos a tener tan solo 7. Así como hemos aumentado en 2, 2, 2, 2, en cada vuelta se aumentaba, ¿no ve? Ahora en cada vuelta también se disminuye 2, 2, 2. Entonces voy a empezar a tejer en este lugar, dejando este un punto. Entonces nos debe salir tan solo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Siempre dejando un espacio así. 7. En la vuelta 9. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y voy a tejer aquí dentro de la cadenita también los puntos, 3 puntos altos. Vean así de esta manera. 1, 2, 3. Y voy a tejer en este lugar el punto alto. El punto alto y acá el punto alto. 4. Y listo. Y así completo la vuelta 9. Aprecien ese lugar. Así nos debe quedar. Recuperando los puntos altos al que corresponde, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí. A esa rectura corresponde. Aquí, si pueden darse cuenta, a esa rectura. Y vamos a tejer en la siguiente vuelta. Bien, amigas, entonces así de esta manera voy a completar la vuelta 9 y nos vemos en la vuelta 10. Muy bien, ya completamos la vuelta 9. Ahora estamos en la vuelta 10. Recuerden que la empatación es aquí, en la sisa, más o menos por ahí. Ok, siempre hemos empatado así con 7 cadenitas acá. Listo, entonces vamos a continuar tejiendo lo mismo. 4 cadenas. Y acá nos toca tejer el punto alto. Punto alto. 4 cadenas. Aprecien así, estoy avanzando. Y acá vamos a tejer dentro de la cadena lo que es el puntos, 3 puntos altos. Listo. Ahora 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Aquí en la vuelta anterior teníamos 2, 7. Ahora en la vuelta 10 vamos a tener 5 nada más. Entonces siempre dejando un punto. Dejamos un punto, a ver. Un punto. Esto de acá siempre dejamos. En este siguiente espacio nada más empezamos. Ahí está punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Siempre esto va a quedar así. Un punto. Luego ya tenemos 5 puntos bajos nomás en la vuelta 10, amigas. Luego nuevamente 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y tejemos aquí dentro de la cadena 3 puntos altos. 3 puntos altos. Luego 1, 2, 3, 4 cadenas. Y acá, en este lugar, tejemos el punto alto. Nuevamente 4 cadenas y así de esa manera voy a completar la vuelta 10. Así de esta manera como pueden apreciar. Ahí está. Y como verán, ahí está. Bien, entonces completo la vuelta 10. Nos vemos en la vuelta 11, amigas. Bien, ya completamos la vuelta 10. La vuelta 10. Ahora estamos en la vuelta 11. Entonces nuevamente repetimos lo mismo también. Y acá. Tejemos en ese lugar el punto alto, así tal cual. Luego nos tejiendo dentro de la cadenita. Listo, una vez tejido dentro de la cadenita, ya sabemos 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nomás. Ya, aquí teníamos 5, ahora en esta vuelta 11 tan solo 3. Siempre dejando un punto, un puntito. Dejamos y en este espacio nomás. Tejemos un punto bajo,
2 y 3. Vean así. Luego 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y dentro de la cadena tejemos 3 puntos altos. Bueno, 3 puntos altos y tejemos acá el punto alto en esta lectura. El punto alto. 1, 2, 3, 4 cadenas y así. Y así vamos a completar la vuelta 11. Vean así. En la vuelta 12 ya vamos a solo un punto bajito vamos a tejer. Entonces nos vemos en la vuelta 12, ¿ok? Termino la vuelta 11. Bien, ya completamos la vuelta 11 y estamos en la vuelta 12 si no me equivoco. Aquí seguimos tejiendo el punto alto, acá. Así de esta manera. Y vamos a tejer puntos altos dentro de la cadena. Y ya está. Luego 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y aquí justo está en el medio un punto, en ese punto vamos a tejer uno nomás. Vean así de esta manera. Luego nuevamente 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y tejemos aquí. Y listo. Y aquí voy a tejer el punto alto, nuevamente completo lo que es la vuelta 12. Ya, ahí está completamente finalizado lo que es el punto. Este punto, como pueden apreciar, está completamente finalizado. Lo que es en la vuelta 13 ya vamos a empezar, tal y como empezamos desde el inicio esta partecita. Y así vamos a empezar. Ahí está, como pueden apreciar, está completamente terminadito este punto. Bien, amigas, entonces completo y les indico la vuelta, es una vuelta más y luego ahí terminamos la manga. Bien, amigas, ya completé la vuelta 12. Ahora estamos en la vuelta 13. Empezamos ya otro motivo más. Última vez voy a tejer aquí el punto alto y vean así, esto va, vean así, quedó así. Ya tengo 4 cadenas y vamos a tejer aquí dentro de la cadenita sigue para empezar de nuevo. Vamos a tejer sigue 3 puntos altos, así de esta manera. Luego empiezo con 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas, amigas. 15 cadenas. Y luego voy a tejer aquí dentro de la cadena también 3 puntos altos. 3 puntos altos. Luego nuevamente en este lugar. Voy a tejer ahí. Ahí está, amigas, amigos. Estamos empezando tal y como empezamos pues aquí en el inicio. La vuelta 13. Empezamos tal cual y vamos a tejer todo lo mismito que hemos tejido aquí. No hay otro paso a paso, todo mismito. Entonces doy la vuelta, termino la vuelta 13 y nos vemos en la vuelta 14. Ok, amigas, ya terminamos la vuelta 13, estamos en la vuelta 14. En la vuelta 14 comenzamos lo mismito. Dejo todo este espacio, aquí nada más voy a tejer lo que es el puntos altos. Puntos altos. 3. Vean así de esta manera. Luego 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y vamos a tejer en esta cadena un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas y tejemos acá 3 puntos altos. A ver, 3 puntos altos. Luego punto alto, así. Vean, así de esta manera vamos a tejer, tal y como te hemos tejido en este lugar. Es el mismo.
Nada más es el único paso a paso que vamos a seguir. Bien, amigas y amigos, ya terminamos lo que son las mangas. Bien, las mangas, si desean lo rebajan a uno. Yo rebajé desde acá nomás. O sea, desde acá nomás. Y de aquí hasta acá, hasta finalizar, tiene pues una sola cadena. Bien, entonces, porque mi mano es un poco delgadito. Si desean, no lo rebajan, lo terminan con 2 cadenitas. Y los bordes tejí con el punto abanico 6 cadenas. En este lado del borde también. Como pueden apreciar, ahí está el borde. Así tejí. Borde de abajo. Y me falta tan solo el borde de este lado, que es este lado, nada más me falta el borde. Y voy a tejer lo mismo. Aquí en la punta tejí así de esta manera. Ahí está el borde, tejí así de esta manera. Ambos lados, con 2 puntos saltitos en ese lugar. Luego hemos tejido los puntos abanicos en los lugares que aprecie. Bien, entonces vamos a tejer este lado del borde. Y lo que es el borde del cuello, nada más vamos a tejer así de esta manera, con 6 puntos y una cadenita aquí en el medio. En cada espacio que vemos, eso lo hemos tejido. Esta todavía acá falta terminar, que este lado falta. Entonces ahí no me avance, como pueden apreciar así. ¿No? Primero tejemos 3 cadenitas, luego puse una cadenita, nuevamente 3 cadenitas y al siguiente espacio he ido sin una cadena. O sea, no hemos ponido ninguna cadena para ir al siguiente espacio. ¿De acuerdo? Y así terminamos. Bien, entonces vamos a continuar tejiendo este lado del borde. Bien, comenzamos a tejer el borde. Ya, este lado voy a tejer tal y como tejí los restos o el resto de los bordes. Ya, parte de abajo también voy a tejer así igualito. Entonces vamos a empezar. Empiezo con 3 cadenas. 3 cadenitas y ahí mismo voy a tejer lo que es el punto alto. Vean así de esta manera. Luego 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Luego de 6 cadenas tejemos el punto abanico. Ya, para finalizar también vamos a hacer, si es que estamos tejiendo lo que es el parte abajo, para finalizar también vamos a tejer así igualito. Idéntico vamos a tejer. Y lo que es en parte adelante, el otro lado, vamos a tejer lo mismo también. El punto abanico, luego 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a tejer en este lugar lo que es el siguiente punto abanico. En este lugar tejemos el siguiente punto abanico, 2 cadenas. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá el punto abanico. Bueno, así voy a completar. Listo, así de esta manera voy a completar. Bien, para finalizar lo que es el borde adelante que estoy tejiendo, este más bien es parte abajo el borde y tejemos más bien dos puntos altos, 6 cadenas, eso lo tejí ambos lados así igualito. Aquí está. Todo esto es el parte de abajo y este lado es el otro lado de parte delante, tan solo tejí así, tal y como lo ven ahí. Entonces aquí voy a tejer lo mismo. Como son 3 vueltas, tejí el punto abanico en este lugar. En esta pueden observar. Así, luego acá nada más que hago una cadenita y acá empiezo a tejer un solo punto alto. Luego doy la vuelta y hago 1, 2, 3 cadenas y empiezo a tejer en el mismo lugar lo que es el punto abanico. Así nada más voy a tejer lo que es el parte adelante. Ahí está. Así va a ser la terminación en el parte delante. En parte de atrás o parte del cuerpo más bien es con 2 cadenitas a ambos lados, sí, tal como lo ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y así voy a finalizar, amigas y amigos. Y lo que es en este lado, lo que es en parte arriba, amigas, vamos a tejer más bien tal cual empezamos, solo que acá en el parte abajo vamos a tejer este lugar así. Lo que es en parte acá arriba voy a tejer así. Tejo acá punto abanico, 6 cadenas y
2 puntos altos. Y así también voy a regresar. Ok, amigas, entonces yo finalizo y luego vuelvo a mostrarles. Aquí un detalle más en la última vuelta. Ya, si desean, lo ponen, o si es que se olvidaron, ya no hay problema. Ya, al empezar ponemos, ¿verdad? 3 cadenas, no, ve. Vamos a poner 4 cadenas para que pase lo que es el botón. Y lo que es en el punto abanico vamos a poner 3 cadenitas en vez de 2 cadenas para que pase el botón. Entonces en cada punto abanico, en la última vuelta, vamos a tejer así, solamente en un solo lado. Porque en este lado, lo que va a ir, los botones pegados, en ese lado más bien, lo tejí normal. Simplemente en un lado, para que pase lo que es el botón, con menos dificultad, lo puse así. Ahí está, voy a pasarlo a lo que es el botón, ya pasó. Y va a quedar así. La presión así. Ahí está el botón. Bien, amigas, entonces para eso, aquí yo puse 3 cadenitas. Listo. De la siguiente manera nada más. Voy a enrollar a mi dedo. Una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas nada más. Y una vez tengo las... Saco de mi dedo y ahí mismo voy a tejer lo que es el punto bajo, una cadena y saco. Y en este lugar vamos a rellenar con puntos bajos. ¿Cuántos puntos bajos es? Es sin contar. Simplemente yo lo relleno bien rellenadito. Nada más. Listo, que me queden así, bien rellenitos. Una vez hecho eso, la primera vuelta, voy a cerrar en la cadena que hicimos, ahí con punto deslizado. Ahí nuevamente empiezo, 1 y 2. Una vez que tengo así 2, agarro donde voy a pegar lo que es los botones y voy a enganchar en este lugar y en este lugar. Entonces, más o menos así voy a girar mi tejido. Y por acá, así mira, por este hago pasar así. Y luego en este lugar. A ver, no sé si aprecian bien. Ahí, en ese punto abanico. Y luego paso y ahí voy a tejer el punto bajo. Y como verán, ahí está unido. Luego, una vez hecho eso, voy a tejer, sigue puntos bajos, pero hasta más o menos quede en este lugar. Entonces, listo, más o menos debe ser. En este lado más o menos debe cuadrar. Entonces hago lo mismo, acá por aquí y por acá lo hago pasar. Y ahí empiezo a tejer el punto bajo, así, uniendo en ese lugar. Luego finalizo todo en este lugar, los puntos bajos. Listo. Ahí finalizo con punto deslizado también. Punto deslizado y cortamos nuestra lana. Y esto lo vamos a hacer perder por ahí, por detrás y acá, por acá adentro. Lo hacemos perder y acá vamos a esconder lo que es la lana sobrante. Ahí lo vamos a esconder. Y listo. Y así queda. Tan solo hemos unido en este lugar y en este lugar y queda así de esta manera. Bueno, o si no, también puedes unir a tu manera. Listo. Y así vamos a pegar los botones necesarios, amigas y amigos. Y listo, mis amigas y amigos. Ahí están los botones que hemos puesto. Ahí está. Yo le hice sobre 3 nada más. Capaz le relleno todo o quizás no también. Y ahí está el cuello, las mangas. Vamos a poner a manicure para mostrarles muy mejor. Ahí está, amigas. Así nos ha quedado el botón. Si es que deseamos el botón, podríamos voltearlo. A ver, me refiero a algo así. O sea, ponerlo planito. Ya no así. ¿Ok? No sé si me explico. Ahí está, amigas. Este es el resultado final de nuestra hermosa blusa. Amigas, espero les haya gustado el paso a paso. Ahí está. Bien, amigas, entonces, dicho todo esto, hasta aquí conmigo será hasta el próximo o el siguiente video, amigas y amigos.